Buenas compañeros y compañeras, profesores y profesoras. Hoy les estaremos hablando de nuestra tesina, la comedia representada en el guión de la obra El escándalo en el convento por Mauricio Astorga. Mi nombre es Mateo Delgado y mis compañeras son Gloriana, Jimena, Silvia, Valeria, Fabiana e Ingrid, respectivamente. Próximamente ellos van a estar presentando cada quien sus partes. Ok, vamos a empezar. La sinopsis de la obra básicamente nos posiciona en una comedia que sigue las aventuras de Beto y Chepe. Beto y Chepe son dos amigos que se ven envueltos en un problema de mafiosos. ¿Cuál es este problema mafiosos? Pues con un mafioso llamado Careteta. Este hombre los persigue y ellos le tienen tanto miedo que su solución es esconderse en un convento de monjas. Estas personas, estos hombres, se disponen a buscar y a disfrazarse y a ayudar a las monjas respectivamente en el convento. Y esto hace que se desencadenen una serie de eventos cómicos a lo largo de toda la obra. Y este desarrollo es lo que hace que sea un escándalo en el convento, básicamente. Respectivamente, vamos a preguntarnos como problema principal de nuestra tesina, ¿cuál es la comedia que se representa en el guión de la obra? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a determinar y vamos a delimitar cuáles son los tipos de comedia y cuál es realmente la que se representa a lo largo de todo su desarrollo. Vamos a sacar sus características de las diferentes comedias, delimitarlas, definirlas y así delimitar y buscar cuál es la que mejor se adapta a lo largo de toda la obra. Nuestro objetivo general va a ser analizar la representación de la comedia en la obra En el escándalo del convento, adaptada por Mauricio Astorga, con el fin de adquirir una mayor apreciación del género de la comedia en el teatro costarricense. Objetivos específicos. Vamos a, primero, sistematizar las características de la comedia de enredos y la comedia satírica presentes en el texto. Segundo, vamos a distinguir los diferentes estereotipos representados en los personajes y su adaptación humorística. Tercero, vamos a examinar el uso del lenguaje coloquial presente en el guión para comprender así su contribución a la comedia del escándalo en el convento adaptada por Mauricio Astorga. En el primer capítulo vamos a hablar de los dos tipos de comedia que podemos encontrar en la obra, la comedia satírica y la comedia de enredos. Nosotros vamos a discutir sobre tres características primordiales: los provocadores de inverosimilitud, la intriga y la graduación. Luego tenemos otras dos características que son la digresión y la confusión, que no son elementos que tengan un gran peso en la obra, pero se utilizan para generar risa fácil. Por ejemplo, la digresión es una figura retórica donde los personajes tienden a desviarse del tema principal. Y la confusión se utiliza en escenas donde ciertos elementos son cambiados para que generar risa. Por ejemplo, en una escena, Chepe se refiere a la reverenda madre como se merenda. Entonces son estos elementos que se utilizan para generar una risa fácil en el público. Ahora, hay que empezar con la definición de enredo. Nosotros tomamos la definición de Demetrio Estebanes, que se refiere al enredo como una situación peculiar de las comedias de intriga en la que los personajes se encuentran confusos por lo extraño de ciertos comportamientos y sucesos, lo que da lugar a malentendidos e incertidumbres que provoca la impaciencia de aquellos y la búsqueda ingeniosa de soluciones para lograr objetivos. Aquí ya podemos ver dos elementos importantes de la comedia de enredo, que son los provocadores de inverosimilitud y su dependencia a la intriga. Entonces, en el escándalo del convento tenemos dos situaciones principales: que Chepe y Beto están escapando de un mafioso y que las monjas no tienen suficiente plata para enterrar a las hermanas. Entonces ya podemos ver que estos son problemas serios, pero luego vamos a ver que las soluciones son sumamente absurdas. Esto es cómo se juega con los enredos y la intriga. La intriga está utilizada para llamar la atención del público, generar tensión y luego cortar esa tensión con la distinción entre la seriedad del problema y la absurdez de la solución. Por ejemplo, tenemos el problema, como dije antes: Chepe y Beto están escapando de un mafioso. La solución ante este problema, que es adentrarse en un convento, cuando claramente la solución debería ser llamar a las autoridades. Y luego tenemos que las monjas no tienen suficiente plata para enterrar a las hermanas. La situación sería también llamar a las autoridades o a alguien que pueda ayudar con el problema, pero lo solucionan mediante
poner las hermanas en un congelador. Entonces aquí podemos ya ver como esa distinción de la seriedad del problema y la solución que generan risa por lo impactante que es en el público gracias a la intriga. Y los provocadores de inverosimilitud, que son los enredos, se llaman así porque son enredos que son sumamente irreales. Ahora, surge un problema. Si esto se mantiene igual, va a ser repetitivo y no va a generar risa. Por eso es que el escándalo del convento utiliza la gradación, que como Demetrio Esteban dice, es una presentación progresiva y escalonada de una serie de elementos interrelacionados que siguen un orden ascendente o descendente. Es decir, los problemas van a ir juntándose y van a ir incrementando e incrementando para así seguir presentando escenas totalmente absurdas que generen risa. Hola a todos, mi nombre es Valeria Menucal y yo les voy a desarrollar sobre la comedia satírica en el guión de Escándalo en el Convento. Para empezar, vamos a definir qué es comedia satírica y bueno, según Estebanés, la comedia satírica es un género literario que no solo busca hacer reír, sino que también realizar una crítica, ya sea social, política o cultural, ¿verdad? A través de exageración y el humor más que todo, ¿verdad? La clave de esta sátira es que no solo se burla de los defectos de una persona, sino que lo hace de una manera que invita a cuestionar costumbres o características de una persona como tal. En Escándalo en el Convento, un lugar que pues generalmente se asocia con la pureza, la moralidad espiritual, en este guión se presenta como un lugar caótico y ridículo donde las monjas están inmersas en situaciones absurdas, ¿verdad? Como esconder cadáveres en un congelador, ¿verdad? Bueno, uno de los recursos que también se necesitan para generar este tipo de comedia es la ironía, que Estebanés igual la define como un recurso literario que consiste en decir algo, pero dar a entender lo contrario, de forma que el verdadero significado queda claro para el espectador o el lector. Es decir, se utiliza más que todo como una contradicción para destacar una verdad oculta. En Escándalo del Convento, la ironía está presente en muchos de los ejemplos. Aquí podemos ver uno donde Inmaculada básicamente le está diciendo a Socorro que ella no quiere ir a aprender eso y Socorro le dice que le haría bien aprender algo. Lo que este texto, este ejemplo nos está diciendo es que Socorro, bajo la apariencia de un consejo amable, insinúa que Inmaculada es torpe y que por eso necesita aprender algo. ¿Verdad? Este ejemplo nos demuestra explícitamente cómo la ironía se hace presente y cómo esto aporta a la comedia satírica del guión. Por otro lado, tenemos el ejemplo que tenemos por acá de Chepe y Beto, donde Beto intenta tranquilizar a Chepe diciéndole que ese carajo no le va a hacer nada y Chepe le dice, ah, qué salvada, ¿verdad? Aquí el comentario de Beto, perdón, no genera la seguridad esperada y Chepe lo toma con son sátira. Y este tipo de humor, ¿verdad? Funciona porque exponen lo absurdo de la situación, porque las palabras de Beto pretenden calmar, pero en el fondo son vacías y no resuelven nada. Esta contradicción lo que hace es que la respuesta de Chepe sea tan graciosa. Y luego están los nombres de cada personaje, donde los mismos nombres son una burla y una crítica al personaje o el estereotipo que representan como tal. Tenemos el nombre de Socorro, que significa ayuda, es quien más problemas causa realmente, porque por eso necesita ayuda, porque fue quien la que mató a las hermanas durante el convento. Amnesia, que no recuerda nada, representa el olvido, tanto literal como simbólico, de lo que es su identidad, haciendo burla justamente a que ella no recuerda nada, y por eso lleva este nombre de la misma enfermedad. María Caridad, que es la que dona una fortuna, pero su nombre es irónico por sí mismo, porque parece más un acto de interés que una verdadera caridad. Y Inocencia, que sus comentarios son inocentes, aunque son bastante ingenuos, y todo esto nos aporta un lado cómico y que llega a aportar a la comedia satírica del guión. En este capítulo se hablará sobre el uso de los estereotipos como herramientas en las obras literarias, específicamente en el ámbito del humor. Los estereotipos, aunque a menudo ambiguos, poseen una habilidad singular para construir personajes que no solo son reconocibles, sino que también capaces de generar una conexión emocional a través de la risa. En literatura, los estereotipos sirven como una especie de apoyo cognitivo que simplifica características de grupos sociales, personalidades o incluso condiciones de salud, llevándolos a un nivel de exageración que bordea lo absurdo. Este recurso no solo crea humor, sino que también refleja nuestras propias creencias culturales y prejuicios compartidos. Analizaremos los siguientes casos a través de las dimensiones psicológicas, morales y sociales, tomando como referencia la metodología propuesta por García. Primeramente encontramos al personaje de Chepe. Desde una perspectiva psicológica, Chepe es un personaje simpático e ingenuino, cuya lealtad a su amigo Beto es su rasgo más distintivo. Su forma supersticiosa de ver al mundo lo hace reaccionar de manera exagerada, como podemos observar en su incomodidad al estar en un convento, un lugar que se asocia con disciplina y temor. Esta reacción expresada en su lenguaje coloquial conecta fácilmente con el público costarricense, quien reconoce en él una actitud de costarricense asustado.
No busca representar al costarricense promedio, sino una versión exagerada de él. Su personalidad combina religiosidad, vulgaridad, sencillez y temor, características relacionadas al estereotipo latinoamericano. Sin embargo, al situarlo en Costa Rica, este estereotipo se convierte en una parodia del costarricense con el propósito de aportar alivio cómico. Desde una perspectiva moral, Chepe es simple y genuino. Su brújula moral se basa en la lealtad hacia su amigo Beto y en un rechazo visceral hacia figuras de autoridad. Este rechazo lleno de irreverencia se evidencia en momentos como la burla hacia el villano, el careteta, adaptando una canción conocida, Dar a tu cuerpo alegría careteta, como se puede ver. Aunque sus decisiones pueden parecer infantiles, refleja una forma de ver el mundo basada en, en la amistad y en el temor a lo que percibe como peligroso o malo. Ante situaciones que no comprende del todo, como los malentendidos con los cuerpos en la nevera, Chepe siempre prioriza la seguridad de su amigo, reflejando una moralidad leal y bien intencionada. En el ámbito social, Chepe está fuera de su elemento. Situado en un espacio ajeno como el convento, su desconcierto lo lleva a ser una figura cómica. Este contraste entre su origen sencillo y un entorno formal y disciplinado genera situaciones de humor al resaltar su inadaptación. En sus interacciones, Chepe encarna al latino perdido, un estereotipo que, aunque exagerado, resulta reconocible y divertido para el público. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid. Ahora les voy a hablar de otros dos personajes que se encuentran en la obra Escándalo en el convento de Westminster. En primer lugar está la hermana María Amnesia. Ella se podría ver como alguien olvidadiza que ni siquiera recuerda su nombre ni de dónde vino. Ahí viene el nombre Amnesia que le pusieron las demás monjas. Como se puede ver en el diálogo de la pantalla, en la conversación que está teniendo María Amnesia con la Madre Superiora, se puede destacar ese rasgo olvidadizo de la personalidad de ella. Entre las principales características del personaje es que es olvidadiza, desconectada de la realidad, inocente, irresponsable y un caos viviente. Por otro lado, tenemos a la hermana Inmaculada. Esta es hermana de Beto y es una de las primeras en enterarse en la situación complicada en la que se encuentran Beto y Chepe. Ella se puede ver como una monja de gran devoción. A diferencia de otras monjas, ella siempre se encuentra rezando o haciendo mención a un santo cuando surgen problemas, por lo que se puede evidenciar ese apego a la religión que tiene ella, y sigue las órdenes de los demás sin cuestionarse las cosas como tal. Esto se puede ver en el diálogo cuando ella dice que no considera que fuera lo correcto que la Madre Superiora se hubiera comprado una computadora, pero que ella no es nadie para juzgar las decisiones de los demás. Entre sus principales características es que es gran devota, obediente, racional y ingenua al mundo. Capítulo 3. Uso del lenguaje coloquial en el guión y su contribución a la comedia. Nuestro tercer capítulo es un análisis del lenguaje coloquial en la obra, ya que este es un componente fundamental en la comedia que permite a los personajes conectar con el público de manera auténtica y humorística. Las expresiones y términos locales no solo van a enriquecer el diálogo, sino que van a aportar una dimensión cultural que realza la situación cómica. Un ejemplo es el uso de la palabra bravo. Chepe le dice a Beto, ay Beto, ahora sí que estamos con problemas, y Beto responde, sí, qué hombre más bravo. El uso de la palabra bravo se utiliza coloquialmente para describir a una persona enojada. En la obra se utiliza con connotaciones sarcásticas y genera situaciones cómicas, especialmente en momentos exagerados. En este diálogo, la palabra enfatiza lo exagerado de la situación y contribuye al humor a través del sarcasmo. Por otro lado, Chepe utiliza la palabra de ay, una muletilla muy utilizada por los costarricenses que actúan en frases y oraciones. Puede servir de indicador de pensamiento, expresar asombro, funcionar como cierre de conversaciones. En el contexto de la obra, de ahí se convierte en una herramienta cómica que refleja confusión y sorpresa, como se evidencia cuando Chepe dice,
De ahí, porque gritaba, los voy a matar, eso dice mucho. Beto nos introduce la palabra soronco, que se utiliza coloquialmente para referirse a alguien tonto o bobo. La comedia en la obra se alimenta de estas interacciones, donde las acciones torpes de los personajes se resaltan. Por ejemplo, cuando este dice, no, el careteta nos va a matar, y Beto le responde, no seas soronco, ese no es el careteta. Se evidencia cómo se utiliza por añadir un toque de humor a la situación. El personaje Chepe también introduce baboso, un término que es sinónimo de soronco. Chepe utiliza la palabra mae, que se ha convertido en una expresión popular entre los costarricenses para referirse a amigos. Al igual que mae, camote se utiliza en contextos informales y se ve reflejado en la obra cuando este dice, ¿qué mae más camote? Bueno, vamos al lado de aquí antes de que venga ese bichillo. Ambas comedia al introducir momentos de tensión y sorpresas humorísticas. También se emplea la palabra guampiroleaba, que es un comportamiento juguetón o travieso. Era muy común entre niños, pero luego fue usada por adultos para describir momentos de desorden y felicidad, ilustrando cómo esta palabra enriquece las situaciones cómicas relacionadas con la irresponsabilidad. Para continuar con el análisis del lenguaje de la comedia Escándalo en el convento, es importante mencionar que el lenguaje coloquial costarricense que se utiliza en el guión permite que el público se identifique con los personajes y se haga parte de las situaciones que enfrentan estos. Este tipo de lenguaje desempeña un papel clave en la construcción del humor y la comedia y la familiaridad, facilitando una conexión entre los personajes y el público. Uno de los momentos clave de esta comedia ocurre cuando las monjas, al planear un show de talentos para recaudar fondos para restaurar el convento, enfrentan un apagón repentino. Su reacción exagerada las lleva a preocuparse inmediatamente por el posible olor proveniente del refrigerador, donde guardan los cuerpos de las semanas vencidas. En este contexto, Chepe utiliza la palabra tupillo, un término común en el costarricense, que añade humor al combinar la informalidad y la espontaneidad. La expresión intensifica la ironía y la exageración, al mostrar que las monjas priorizan un mal olor sobre la solemnidad del entierro, provocando una risa inmediata. Como señala Emilio Lorenzo en Seco 1984, el lenguaje coloquial crea cercanía y complicidad entre los personajes y el público, reforzando un humor accesible y familiar. En otra escena, Chepe conversa con las hermanas Inmaculada y Superiora sobre cómo las MMA o artes marciales mixtas dejan harina o dinero, por lo que las hermanas reaccionan con sorpresa y confusión. Al referirse al dinero como harina, Chepe introduce un término coloquial que es una metáfora utilizada cotidianamente, como señala Bonilla, 1983, quien menciona cómo el lenguaje costarricense está lleno de estas expresiones que provienen de la vida rural. Además, en el show de talentos, en el acto de la hermana Angustiación y la hermana Anunciación, es decir, Chepe y Beto disfrazados de monjas, Chepe se hace pasar por un muñeco ventríloco o títere parlante, llamado Carmelita, mientras Beto es su dueño y quien se supone que lo maneja. También se puede notar cómo el saludo de Chepe hacia el público es muy formal y muy característico entre los costarricenses. La expresión que utiliza, de papitos, es comúnmente utilizada en nuestro país, entre personas que ya se conocen o tienen una relación cercana, por lo que Chepe está creando una relación de confianza inmediata entre los personajes y el público. Más adelante, en una escena entre Chepe y Beto, Chepe describe el olor corporal de Beto de una forma muy característica. Al referirse al hedor como agrio, una palabra comúnmente utilizada en Costa Rica para describir un mal olor. Para finalizar este análisis del lenguaje coloquial en Escándalo en el convento, se presenta un cuadro léxico que resume algunas de las expresiones coloquiales más relevantes, las cuales fueron empleadas tanto por Chepe como por la hermana superiora. Estos datos permiten observar cómo es que en cada caso los términos y frases seleccionadas contribuyen a la comedia por medio del humor que se genera a lo largo del guión de la obra. Como conclusiones del capítulo 1, ¿verdad? El guión de Escándalo en el convento nos presenta una historia llena de malentendidos y situaciones inesperadas en las que los personajes, ¿verdad? Con sus personalidades muy carismáticas se ven atrapados en enredos cómicos, ¿verdad? Estos momentos que surgen en la obra no solo buscan entretener, sino también mostrar los conflictos importantes que viven los personajes, y la comedia se logra mediante justamente estas exageraciones y sorpresas que hacen que los problemas
problemas que enfrentan los personajes sean más impactantes y graciosos. Bueno, también la sátira, como uno de los recursos principales para generar comedia en el guión, se utiliza para reflejar lo que son como comportamientos y situaciones cotidianas, cuestionando justamente los papeles que los personajes desempeñan en estas situaciones, ¿verdad? Los personajes actúan de manera inesperada, lo que genera justamente conflictos que el lector puede encontrar como cómicos, y esto nos hace generar como un juego entre lo absurdo y lo cómico que refuerza la risa, moviendo lo que es la trama en los conflictos de los personajes, ¿verdad? Todo este ciclo continuo de estas comedias y de problemas y soluciones, ¿verdad? Donde las exageraciones y actitudes imprevisibles de los personajes mantienen el interés del lector de esta manera, que la obra no solo busca hacer reír, sino también de explorar las relaciones y los conflictos que generan estos personajes mediante el humor. Continuamente, en el capítulo 2, distinción de estereotipos en los personajes y su adaptación humorística, concluimos que la obra utiliza los estereotipos como herramienta para crear humor y pensamiento. A través de personajes exagerados como Chepe y las hermanas María Amnesia e Inmaculada, la obra crea situaciones cómicas que son alimentadas por sus reacciones distintas e inusuales, pero su influencia va más allá de la comedia. Estos estereotipos también reflejan una crítica social y un llamado a reflexionar sobre las expectativas y el comportamiento de las personas. De esta manera, la obra combina humor y profundidad, brindando una experiencia que no solo entretiene, sino que también nos enseña sobre sobre nuestro propio comportamiento y percepciones. Conclusiones del capítulo 3. Uso del lenguaje coloquial en el guión y su contribución a la comedia. En el capítulo 3 de la investigación juega un papel fundamental el uso del lenguaje coloquial como recurso para generar la comedia y conexión con el público. Emplear frases y palabras características del país representado hace que las personas se sientan relacionadas con lo que dicen o expresan los personajes. Las interacciones que montan el juego de palabras coloquiales provocan satíricas, donde se refleja la cultura que acerca a los lectores a darle veracidad a las diferentes emociones de manera más sencilla y cómica, resaltando los modismos de los costarricenses. El lenguaje coloquial de cada personaje refleja su personalidad y resalta los diferentes roles en los que participa. Cada uno contribuye a la comedia mediante expresiones a situaciones inesperadas que añaden humor y enfatizan en sus rasgos y entorno. Finalizando con el capítulo 3 del escándalo en el convento, este se limita al lenguaje coloquial, como la conexión entre el espectador y los personajes mediante la cultura y los modismos que atraen al público deseado a poder darle la veracidad al humor y a las expresiones que han hincapié a las diferentes situaciones humorísticas a lo largo del guión, construyendo un vínculo con los personajes y el público. Eso sería todo. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.